oficina de un querido colega, la verdad. Les quiero presentar a ustedes en esta ocasión a Francisco Esteves. Estamos acá en el Instituto Arcos, en pleno centro de Santiago. Y bueno, para sostener una conversación como es habitual con distintos amigos, colegas que se desempeñan en distintos ámbitos. Y en este caso les quiero presentar muy brevemente a ustedes a Francisco Esteves. Les quiero decir que Francisco es un verdadero personaje, diría yo, muy interesante. Él ha estado largos años, más allá de los puestos, de la formalidad de los cargos, digamos, que ha tenido, involucrado, yo diría, en la participación, en la dinamización de la sociedad civil, abriendo espacios de tolerancia, abriendo espacios de no discriminación en la sociedad chilena, de alguna manera trayendo un viejo tema a la democracia. Francisco, cuando uno lee a Norberto Bobbio y las promesas incumplidas de la democracia, como él dice, que la democracia de pronto, en vez de ser participativa, puede ser oligárquica, puede ser elitaria, en vez de ampliar los canales de participación, puede ser tremendamente cerrada, en fin. Entonces, yo diría que a partir de una de las promesas de la democracia, tú has sido en estos años, me atrevo a decir, una de las personas que precisamente ha estado, sin querer queriendo, digamos, con la promesa de Bobbio, tratando de hacerla cumplir, en el sentido que la democracia sea efectivamente participativa, que vivamos una sociedad efectivamente tolerante con el que es diferente, en contra de la xenofobia, el racismo. Tenemos casos muy recientes, en efecto, al efecto. Entonces, bueno, primero que nada, como rutinario con nosotros, quiero agradecerte, Francisco, que hayas aceptado conversar con Política, con la revista, y estamos muy contentos que estemos los dos empezando a conversar. Bueno, para mí realmente es una oportunidad conversar contigo, Pablo. Somos amigos, pero además coincidimos en una cierta mirada, una coincidencia siempre de aproximación, por lo tanto podemos tener puntos de acuerdo mayores o de algunos de desacuerdo, pero tenemos una coincidencia principal en cómo entender la democracia, en el sentido de que una democracia necesariamente requiere tener una dimensión cultural que se complemente con la económica y con la política. O sea, ¿qué fue lo que a ti desde un principio, digamos, siempre estuvo presente este ánimo, digamos, de sencillez, digamos, y de abrir cauce a la participación, ya, digamos, tejiendo otros temillas, digamos, interesante? Pero ¿qué fue lo que a ti te gatilló el tema de la participación? Veremos otros asuntos. Bueno, yo creo que la historia es larga, porque tiene que ver con la vida de uno, hasta altura larga. Y creo que evidentemente yo soy parte de una generación que está impactada por el golpe militar. Hay una teoría de generaciones que distingue lo que se llama una fecha epónima, y esa es la fecha que determina una determinada generación. Y es evidente que en mi caso esa fecha epónima es el golpe militar de 1973. Esa misma teoría de las generaciones apunta que hay una fecha deuteroepónima, que es una fecha que se contrapone, que está en contradicción con esta fecha anterior, y en mi caso esa fecha es 5 de octubre de 1988. No es que el mundo se haya acabado ahí ni empezado ahí, pero son dos fechas muy determinantes, que es la instalación de la dictadura y la recuperación de la democracia. Y la instalación de la dictadura es un proceso brutal que todos conocemos, ya sea que lo hayamos vivido o porque lo hemos sabido por ser parte de este país y de esta historia. Ahí se abrió una lucha entre dictadura y democracia que en mi opinión no ha concluido. Es si bien institucionalmente se produjo una transición hacia una forma de gobierno democrática, en varios aspectos sustantivos esa es una lucha no concluida. Y para poner un ejemplo, en estos días estamos promoviendo una iniciativa que a mí me convoca desde muy adentro, pero también a otras personas, para que se termine el nombre de Avenida 11 de Septiembre, o sea, que se cambie la denominación de la Avenida 11 de Septiembre, porque es un símbolo del golpe militar.
Han pasado muchos años, pero ese tema es un tema que aún está presente y a mí me importa. Entonces, en ese periodo de dictadura hay un redescubrimiento de lo que significa ser de izquierda. Yo soy una persona de izquierda, y por lo tanto un reencuentro con valores que inicialmente no estaban demasiado claros en su asociación con el pensamiento político de izquierda, por ejemplo con el tema de la democracia y con el tema de los derechos humanos. Me parece a mí que se produce durante los años 80, sobre todo una profunda renovación del pensamiento político socialista, izquierda, y en ese momento cuando uno empieza como a descubrir y a mirar las cosas más allá del horizonte que tenía hasta ese momento. Nosotros, y en lo particular, yo tuve una responsabilidad bastante significativa en lo que fue la formación de los apoderados para el plebiscito del no, y ese fue un gran momento de participación ciudadana, donde aprovechamos la experiencia de educación popular ganada en los años 80 y la aplicamos a finales de esa década, y de manera muy potente, porque lo que ahí se logró fue particularmente significativo. Y luego, en los años 90, bueno, yo hice una afirmación, yo diría equivocada, pero que finalmente fue beneficiosa, en el sentido de decir, mire, ya conseguimos la recuperación de la democracia, el tema de la democracia política está resuelto en Chile, y por lo tanto lo que hoy día tenemos que preocuparnos es de la democracia cultural, que no existe. Bueno, es una afirmación equivocada porque la democracia política no es que estuviese resuelta en el sentido de que como la queremos hoy, una democracia con participación ciudadana. Sí estaba en el sentido, bastante resuelta en el sentido de que el militarismo no tenía posibilidades reales de volver a ocupar el poder político en el país. Dicho en otras palabras más simples, no había posibilidad de un nuevo golpe de Estado. Pero era una afirmación equivocada sostener que ya podíamos poner un visto bueno en democracia política. Pero no era equivocado decir que era necesario trabajar la democracia cultural en Chile, porque ahí había grandes exclusiones. Y por eso tempranamente, en los años 90, empezamos a trabajar en los temas de no discriminación y de tolerancia, porque los indicadores que descubrimos para decir que en Chile no había democracia cultural era que teníamos una alta dosis de intolerancia como país en las relaciones culturales, y también una carga de discriminación muy significativa. Entonces, esos son dos temas, la discriminación, sobre todo, pero también la intolerancia, que van en la dirección de la exclusión, de la no participación, de que hay grupos o sectores que quedan excluidos o discriminados de la vida política, por cierto, pero también de la vida social o de la vida cultural en términos generales. Y luego, sin embargo, se hace cada vez más evidente que las precariedades e insuficiencias de una democracia, en el sentido de que lo que Chile recupera como democracia no es una democracia plenamente ciudadana, sino que es una democracia fuertemente elitizada. Y por lo tanto nos encontramos con una dificultad, es una ciudadanía que no está participando de lo que es la democracia, de la construcción democrática, de las transformaciones democráticas, y ahí es donde ya surge plenamente la necesidad de decir, mire, demos vuelta a esto, pensemos las cosas de un modo distinto. Acá se necesita de una democracia participativa, de una democracia ciudadana, que no niega la democracia representativa, pero que entiende que el fundamento de una democracia moderna tiene que ser la ciudadanía, el ejercicio de sus derechos, y la contribución que ella haga a que el gobierno no sea un ejercicio de unos pocos, sino que sea la representación de la voluntad de muchos. Muy bien. Dejando el tema que tú nos planteas también, digamos, con dos fechas o como fallas geológicas, históricas, por así decir, así como el golpe militar y el plebiscito.
¿Cómo tú, haciendo una especie como de contraste, o sea, tú piensas que la sociedad chilena pre-golpe, por ejemplo, para tener una visión y ahí tejer, digamos, hacia adelante algunas cosas conceptuales que me gustaría conversar contigo, era quizás más participativa, quizás era más abierta, había más canales de participación, o era una sociedad que igual era muy... Te lo comento porque un tema está muy en boga, Francisco, como tú bien sabes, ¿no es cierto? Que de pronto en las discusiones actuales, las movilizaciones que han habido, movimientos sociales muy interesantes, han salido el historiador Gabriel Salazar, en fin, Felipe Portales antes, distintos intelectuales, me parece muy interesante, que en el fondo han hecho, a partir de estas movilizaciones y de esta democracia que nosotros hemos construido, una cierta mirada hacia atrás también. Y algunos dicen, de manera legítima y con argumentos académicos, ¿no es cierto? Dicen, bueno, claro, en Chile hubo una democracia antes, pero nunca hubo una participación de verdad. Siempre hubo una élite, es una democracia muy oligarquizada. Es más, algunos, el notable historiador Gabriel Salazar, siguiendo la tradición historiográfica en gran medida inglesa, de una especie de historia de los de abajo, por así decir, él te dice, bueno, han habido movimientos sociales muy interesantes desde abajo a lo largo de la historia. Incluso te lo retrotrae a los cabildos y a la fundación de Chile, y te dice, bueno, siempre fueron sofocados. O sea, siempre fueron sofocados militarmente, siempre fueron sofocados siempre hubo una represión en el fondo. Entonces, te digo esto para empezar a como tejer el tema, ¿no es cierto? Y empezar a ver el tema de participación y como buen historiador que eres, además, lo percibes tú, digamos, porque claro, per contra hay otros también, qué sé yo, quizás hasta una generación un poco mayor, a veces, que de pronto te dicen, viendo esta democracia actual tan de mercado, tan consumista y tal, que de pronto hacen al revés, que hacen una especie de lectura un poco romántica de la democracia anterior, y dicen, no, pues sí, todos marchamos a la universidad, eso pasa con los padres de uno, ¿no es cierto? De pronto, pero era gratis la universidad, imagínate, había el Servicio Médico Nacional de Salud, en fin, la salud era más o menos gratis para todos, en fin. Entonces, hay visiones de la historia que tienen que ver con el Chile pre-golpe, te quiero decir, luego para llevarte a los temas de participación más actuales, que están en juego, que están en juego. Ya sea por una visión generacional de nuestros viejos, en mi caso, qué sé yo, ya sea por una visión bien interesante, a mi juicio, bien de debate de historiadores, al tenor de los movimientos sociales que han habido en el tiempo reciente, que más bien te dicen que no, digamos, que esta era una sociedad muy pétrea, de todas maneras muy cerrada. Entonces, te quiero poner un poquito en ese campo, digamos, cómo tú ves, ¿no es cierto?, un poco antes del golpe, un poco cómo era el Chile de aquel entonces, digamos, qué percepción tú tienes con tu lectura, en fin, con tu experiencia y eso. No solamente con mi lectura, yo tenía 18 años para el golpe, por lo tanto tengo ya a esa edad una conciencia bastante clara de las cosas que están sucediendo y que me ayudan a explicar también mis años anteriores. Mi impresión es que los indicadores de igualdad social en el país estaban mejorando notablemente en los últimos años, pre-73. Y creo que había una movilidad en el sentido de una clase media que tenía acceso a bienes públicos como la educación universitaria, la salud, el empleo, una previsión bastante interesante para los... aunque claro, por cierto, estaba todavía la división entre obreros y empleados, Chile es un país que ha tenido una historia de clasismo muy fuerte, eso yo no creo que es así, pero lo que creo y lo que sostengo, lo que pienso, es que comparado con el clasismo de hoy, o dicho de otra manera, el clasismo de hoy es brutalmente desigual. Lo que el país vive ahora en términos de desigualdad, a mi juicio es mucho más dramático de lo que se podía encontrar en los años 60, en los años 70, donde claro había acumulaciones de pobreza y había historias largas también de marginación, pero hubo un gran acuerdo social y político de avanzar en la superación de esas desigualdades, de hacer que la modernización fuera coincidiendo con la superación de las desigualdades.
Yo así entiendo el gobierno de Frei, de Bajo Frei Montalva, así entiendo el gobierno de Allende, así entiendo el trabajo que hicieron en el Parlamento los partidos de izquierda durante todo el siglo XX. Y creo que efectivamente lo que se produce con el golpe es una tremenda reducción en este plano. Con todo, es cierto que había, yo creo que había más tolerancia antes que ahora, desde el punto de vista de las libertades, de las cosas que se podían hacer, de las cosas que se podían decir, de lo que la prensa permitía, de la liberación en el plano sexual. Había mucho más libertades entonces que ahora, pero la discriminación era muy poderosa en esos años. Y por lo tanto el clasismo, el racismo, la discriminación de género, la homofobia estaban muy presentes en la sociedad. O sea, uno no puede ni con mucho decir que estábamos en una sociedad culturalmente más avanzada que la sociedad actual, pero sí creo que estábamos en una sociedad que tenía índices de equidad social mejores que los que tenemos ahora. Más aún, diría que, y a propósito de las movilizaciones que tú señalas tan certeramente, el principio rector de las relaciones sociales no era el lucro, como fue denunciado por las movilizaciones estudiantiles, que visibilizan diciendo, mire, la relación constitutiva para realizar la educación en el país, pero no solamente la educación, sino todos los otros ámbitos de socialización que existen en nuestra sociedad, está girando en torno al lucro. Eso no existía como existe ahora, en los años de los que estamos hablando. Entonces, en mi opinión, se produce con la dictadura, pero después también con el desarrollo mismo de la sociedad, un tipo de relación social que empieza a alejarse de la solidaridad, de los elementos que han sido como más constitutivos de la sociabilidad anterior, y vamos directamente hacia relaciones muy fundadas en la competencia, en el lucro, en el individualismo, en el consumismo, etc. Ahora, este es un debate largo y complejo, pero sí quisiera señalar que los partidos políticos jugaron un rol democratizador en Chile, muy importante, por lo menos de los años 20 hasta buena parte del siglo, o sea, de la 1920 hasta lo que fue el golpe militar. Los partidos jugaron un rol democratizador muy significativo en el país. Por lo tanto, no veo que los partidos no hayan cumplido su papel tan central como yo creo que sí lo jugaron, y que ese papel hoy día se esté repitiendo. Creo que los partidos hoy día no tienen, en el momento actual, la fuerza política y cultural que tuvieron antes en el rol y el rol que jugaron. Ahora, eso tuvo también un cierto costo. Estamos hablando de los años 70 y anteriores, y que fue la supeditación del movimiento social a las estructuras políticas partidarias. Y eso pasó en la CUT, pasó en la FECH, pasó en los grandes movimientos sociales. Y por cierto que uno puede decir que hubo movimientos contestatarios, movimientos alternativos, pero lo más contundente del movimiento popular de la época es un movimiento social que está en alianza estrecha con los partidos políticos. Esa alianza se rompe, hay una desarticulación de esos movimientos, y hoy día ya los partidos no pueden jugar ese rol que jugaron antaño. Es otra la sociedad, es otro el mundo, es otra la época, y aquí se requiere entonces entender de que la sociedad democrática tiene distintos actores. Actores partidarios, no entiendo la democracia sin partidos políticos, y actores ciudadanos o sociales, y no entiendo una democracia sin esos actores sociales y ciudadanos actuando directamente en todos los temas relevantes del país en que estamos. Entonces, es ese nuevo escenario, ese nuevo cuadro, yo creo que ese nuevo cuadro implica un nuevo tipo de partidos políticos, y
y ese nuevo tipo de partidos políticos con otras miradas, con otras prioridades, con otras formas de relacionarse con el mundo social, con otras formas de ejercer la democracia partidaria, ¿sí? Eso aún no ha aparecido en Chile. Todavía está ahí, y ojalá que emerja, porque de lo contrario se crean las condiciones para salidas que uno no quiere, ya sea salidas autoritarias o salidas populistas, de cualquier signo. Entonces, desde ese punto de vista, hay una tarea ahí de tener una mejor clase política, pero que no va a pasar por el lado de una clase elitista que se aleja del mundo social, sino que entra en diálogo con las fuerzas ciudadanas más organizadas y que es capaz de ahí de construir como alternativas y construir opciones que le hagan sentido a la gran ciudadanía. Muy bien. Viendo un poco la historia, ¿no es cierto? Y el Chile, por así decir, pre-golpe. Para terminar con ese capítulo, quiero entrar precisamente en lo me adelantaste un poco al guión, pero está bien. Esta es una conversación absolutamente suelta. ¿No crees tú que no quiero entrar en la discusión, porque no es el caso de esta entrevista, yo creo que si el golpe era evitable o inevitable, que en algún otro espacio lo hemos comentado, pero sí hacerte notar, yo creo que efectivamente la sociedad tiene elecciones, tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de optar, entre comillas, sus élites por distintos caminos, digamos, y alternativas. Pero a ti no te da la impresión en esta fresco que hayas hecho tú muy bien de la sociedad chilena anterior, en fin, esta mirada, que había justo estos elementos de marginación, ¿no es cierto?, de homofobia, de exclusión, una cultura autoritaria también que nosotros a veces negamos. O sea, te quiero dar algunos datos elementales, ¿no es cierto? En fin, ya un golpe de Estado, con todas las manipulaciones del caso, pero la derecha en este país sabemos cómo es, socioculturalmente, y pesa prácticamente el 40%, digamos. Entonces uno se echa una pasada, no sé, por cualquier otra realidad nacional, de pronto europea u otra, y te das cuenta que esa misma izquierda realmente es bien liberal, o sea, está corrida al centro, digamos. O sea, Entonces, una última pregunta de la cosa histórica, digamos, el elemento histórico, es si tú percibes que este elemento gravita también en lo que hemos descrito, lo que tú has descrito más bien, ¿no?, en términos de exclusión, de una sociedad más bien refractaria a lo diverso, ¿no? O sea, ¿hay una sociocultura autoritaria que sí, te parece realmente existente? Muy chilena. No sé si es muy chilena, pero en mi esquema, de cómo veo las cosas, a ver, la no discriminación tiene que ver con la falta de igualdades y la intolerancia tiene que ver con la falta de libertades. Y yo creo que efectivamente teníamos en la sociedad chilena previa al golpe grandes discriminaciones, pero también grandes intolerancias, falta de libertades. Quiero poner un ejemplo, nada más que creo que un ejemplo. Sería muy interesante ejemplificar. La pena de muerte. En Chile existía pena de muerte durante muchos años, y existía, para el golpe del 73, existía pena de muerte. Mi opinión es que si no hubiese existido pena de muerte, en el sentido de que hubiésemos derrotado culturalmente antes la pena de muerte en la sociedad, los efectos del golpe habrían sido menos mortíferos que los que tuvimos. Es una suposición, estoy construyendo una hipótesis. ¿Por qué? Porque estaba justificado culturalmente la pena de muerte en Chile. Y los militares lo que hacen es llevar al extremo, aunque sí estaba justificado culturalmente, que el Estado tenía el derecho o la posibilidad de quitar la vida a quienes se apartaran de ciertos radicalmente o en extremo de un orden legal establecido. Básicamente cuando se consideraba que esa persona había cometido un crimen tan deleznable que la sociedad no tenía otra cosa que hacer que castigar a esa persona con la pena de muerte. Los militares van a tomar eso, lo van a resignificar, pero se van a apoyar en esa instalación cultural que era posible la pena de muerte. Yo estimo que la pena de muerte es una expresión clarísima de autoritarismo en la sociedad chilena.
Y aunque se haya ejercido muy poco, en el sentido de que hubo pocos condenados a pena de muerte, y los casos como que la gente los recuerda y que eran los casos más conocidos de los condenados a pena de muerte en el gobierno de Frey, por ejemplo, y otros anteriormente, da lo mismo en el sentido de que estaba permitido, la sociedad le había permitido culturalmente al Estado ejercer la pena de muerte. Para mí esto es un tema relevante cuando nosotros en el año 1994 aproximadamente, 95, 96, empezamos una campaña contra la pena de muerte desde la Fundación IDEA donde yo estaba. Esto sucedió a partir de una condena a pena de muerte de Cupertino Andaur, que era y él era, claro, responsable de un crimen atroz. Lo que nosotros sostuvimos en ese momento es que no era posible que la sociedad se igualara en el crimen y cometiera el mismo tipo de crimen para poder vengar lo que había sucedido. Y para esa campaña logramos una alianza fuerte entre Fundación Ideas, Amnistía Internacional y la agrupación de familiares de ejecutados políticos que habían sido víctimas de la aplicación de la pena de muerte. Porque lo que se hizo durante la dictadura, las ejecuciones masivas que tuvieron lugar, legales entre comillas o no legales, fueron la aplicación de este principio. El Estado tiene derecho a matar. Llevado al extremo, sí, claro. El Estado tiene derecho a matar. Y eso viene de antes. Eso es una instalación autoritaria que está antes en nuestra sociedad. Y así como esas otras. O sea, nosotros tuvimos, y en nuestra cultura están, hay instalaciones culturales discriminatorias, hay instalaciones culturales de intolerancia. Y por lo tanto la capacidad nuestra hoy día es transformar muy profundamente a la sociedad para desarmar esos autoritarismos y para echar abajo esas discriminaciones que existen. Y que finalmente lo que hacen es reducir la amplitud cultural de la democracia. Al decir cultural no estoy diciendo algo marginal, estoy diciendo algo muy principal, porque en el ejemplo de la pena de muerte hay una instalación cultural, pero los resultados son demasiado claros y atroces, digamos, como lo he explicado. También tiene que ver con el tema de la tolerancia. Mucha gente a veces se acerca y dice, pero que la tolerancia es una palabra que no nos gusta, porque la palabra tolerancia es como aguantar al otro, es como, primero es una definición esa que acabo de decir, bastante simple, no es la definición de Naciones Unidas, y tampoco es la definición con que esta palabra surge en el diccionario, entre comillas, de la política. Cuando Voltaire escribe la Carta de la Tolerancia y los ilustrados de la época lo hacen, es decir lo siguiente: usted puede vivir en un país, en una ciudad, y no es obligación que usted tenga la misma religión del príncipe. Antes, si tú no tenías la misma religión del príncipe, eras perseguido y podías ser obviamente hasta muerto, porque representabas una oposición religiosa a la religión del príncipe. Lo que hace la tolerancia es decir, mire, esta religión del príncipe, pero a usted no lo vamos a matar si es que tiene una religión distinta. No lo vamos a perseguir, usted puede predicar sus ideas, ¿ya? Con las limitaciones, finalmente había la dominación de una religión sobre otra, pero finalmente se establece una tolerancia pasiva, pero tolerancia. Hay una diferencia entre tolerancia pasiva y tolerancia activa. La tolerancia pasiva efectivamente es no castigar al otro, desistirse de castigar al otro porque es distinto a ti. La tolerancia activa busca construir acuerdos y amplitudes en una interculturalidad. Pero lo que yo sostengo es que un poquitito de tolerancia pasiva, de la tolerancia más simple, habría bastado también para que no ocurriesen todos los crímenes y las atrocidades que se cometieron durante la dictadura. Porque contrariando todo el principio básico de lo que incluso la antigüedad clásica le pedía a los soldados, ser magnánimos en la victoria, acá no se fue magnánimo en la victoria. Aquí se impuso un golpe de Estado y teniendo todo el poder se fue radicalmente intolerante y agresivamente autoritario. Entonces, lo que
lo que hacemos como proceso hoy día es irle sacando a la sociedad y al Estado estas cargas de autoritarismo y estas cargas de discriminación que están todavía presentes entre nosotros, pero que, a decir verdad, también hay una historia. Lo que pasa es que la época dura, la época autoritaria, la época de la dictadura o la época del fascismo, como lo llamamos en su momento, lo que hace es llevar eso a un extremo que quiebra muy drástica y muy profundamente